Bienvenidos, jóvenes, a esta sesión de clase. Vamos a trabajar siempre con la unidad 5. ¿Cómo se llama la unidad 5? Momento, lineal, impulso y choques. ¿Por qué momento lineal? Porque también hay momento angular, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en este momento, en esta unidad, digamos, hacemos énfasis en el nombre actual, que es momento lineal, que es equivalente a cantidad de movimiento lineal. Impulso y choque. En esta sesión vamos a hablar de choques. Voy a hacer como una pequeña introducción, que siempre es bueno hacer en cualquier clase, un pequeño resumen ahí de lo que queremos pretender hacer. Y es, primero, es bien común, por ejemplo, en nuestro país, hablar de choques. Hablamos de choques en los fines de semana, choques a diario, ¿verdad? Que también se pueden denominar colisiones entre automotores, ¿verdad? Obviamente, lo primero que hay que decir es que vamos a entender por una colisión o choque, es decir, el concepto. Eso no incluye fórmulas ni nada. El concepto que debemos de tener de choque o colisión. Después hay una clasificación, digamos así, grande de lo que son los choques. Hay choques de tipo elástico y hay choques de tipo inelástico. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese momento? El concepto. Luego hablamos de los choques completamente inelásticos, el concepto. Luego ya viene la parte abstracta del tema, digamos, que abarca las ecuaciones de choques completamente inelásticos para los casos en una dimensión y en dos dimensiones. También vamos a abordar los choques elásticos para casos en una dimensión y en dos dimensiones. Casos de interés en el choque elástico unidimensional. ¿Cuáles son los casos de interés? Es decir, hay bastantes. Yo voy a mencionar dos. En base a eso, ustedes podrán informarse en la bibliografía de los otros casos que son de interés en los choques elásticos en una dimensión. Y luego, en la parte final, si es posible, pues plantear problemas de choques inelásticos, dice, y elásticos en una y dos dimensiones. Recordémonos que tenemos dos sesiones. Entonces, esta es nuestra primera sesión, en donde vamos a abordar muchos temas. Es importante en esta introducción decir lo siguiente: cuando hablamos de choques en una dimensión, el choque tiene que ser de frente, tiene que ser frontal. Cuando hablamos de choques en dos dimensiones, el choque tiene que ser lateral. Una partícula le va a golpear o le va a dar a otra partícula de lado, diríamos nosotros en el lenguaje coloquial. Es un choque lateral para que se dé en dos dimensiones. Eso hay que tenerlo claro. También las dos partículas que colisionan están sometidas a fuerzas internas que son tan grandes comparadas con las fuerzas externas, de tal manera que las fuerzas externas prácticamente son despreciables. No es que sean cero, sino son despreciables comparadas con el valor de las fuerzas internas. Si esa condición se da, no importa cómo sea el choque, puede ser en una dimensión, en dos dimensiones, elástico, inelástico, en esa situación se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. Esos son los conceptos así introductorios que hay que tener claros en este tema, de parte, digamos, de como el marco teórico chiquito que nosotros hacemos en las instrucciones en una clase, ¿verdad? Entonces ahí en la pizarra
he puesto, digamos, algunas cosas importantes. Hago énfasis en que en esta clase prácticamente vamos a hablar de choques, ¿verdad? Colisiones entre partículas. ¿Cuál es el concepto así escueto, sencillo, sin entrar en tanto detalle de lo que es un choque o colisión? Dice, un choque entre dos cuerpos involucra un cambio violento en el movimiento. ¿De quién? De ellos. El cambio en el movimiento de los cuerpos es violento cuando chocan, debido a fuerzas muy intensas que actúan en intervalos de tiempo muy cortos. Es decir, las fuerzas son intensas y muy intensas cuando el intervalo de tiempo, cuando inicia el choque y termina, digamos, el contacto físico entre los objetos, es muy pequeño. Entonces el pico de la curva es grande, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Estos intervalos de tiempo, pues la tecnología ha permitido cambiarlo, ¿verdad? De tal manera que cuando el intervalo de tiempo es grande, la magnitud de la fuerza impulsiva disminuye. Es el caso de las bolsas de aire que tienen los vehículos para proteger al que maneja o a los que van en la parte de adelante. Bien. Hay tres momentos en todo choque. Fíjense que hablamos de antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión. Son tres observaciones. Antes le vamos a llamar I. Después le vamos a llamar F. Una nomenclatura muy sencilla. Si usted quiere asociarlo con inicial y final. O antes del choque, I. Después del choque, F. Y aquí está el otro término, durante el choque. Entonces ahí he hecho un esquema de dos partículas, una de masa M1 y una de masa M2. M1, M2. Van al encuentro, es decir, es un choque frontal. En este momento colisionan M1 y M2. Esta línea define mi sistema aislado. Si el sistema está aislado, entonces las fuerzas externas son chiquititas comparadas con las fuerzas internas durante la colisión. Y entonces decimos que es despreciable. No es que sean ceros, son despreciables comparadas con la magnitud de las fuerzas, digamos, que se desarrollan durante la colisión. Después del choque, aquí pues yo he hecho la suposición de que se van a separar. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda, una suposición. ¿Quiere decir que siempre va a ser así? No, no siempre va a ser así. Va a depender de ciertas variables que se manejan en los choques. ¿Cómo represento la velocidad de la partícula 1 antes del choque? Beso 1i. ¿Cómo represento la velocidad de la partícula antes del choque? Para 2. Beso 2i. Y luego acá, beso 1, beso 2 y agrego f. Y agrego f. Es decir, para denotar que es después de la colisión. Vale, por ejemplo, hay muchos eventos, ¿verdad? Digamos, el evento puede ser una explosión. Antes de la explosión, durante la explosión, después de la explosión. Puede ser un proceso de desintegración radiactiva. Antes de la desintegración, durante la desintegración, después de la desintegración. Esos son los términos que podemos usar. Y hay una gran variedad de ejemplos, ¿verdad?, que nos denotan que siempre es importante manejar estas tres observaciones. Por lo menos
cuando empezamos a estudiar los choques, ¿verdad? Luego aquí he sacado, esto lo he trasladado para acá, para representar en un diagrama de cuerpo libre la fuerza que está actuando solo en I1 y la fuerza que está actuando solo en I2. Estas fuerzas son grandes comparadas con las fuerzas externas. Entonces aquí se observa que esta es la fuerza que uno recibe de dos durante el impacto. Esta es la fuerza que dos reciben de uno. Ambas actúan en las partículas en cuerpos diferentes y por lo tanto esto es un par acción-reacción. Par acción-reacción. Y estas fuerzas son las que cambian la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, que es lo que se abordaba la semana anterior. Bien. Los choques, decíamos que si son en una dimensión, necesariamente tienen que ser frontales. Y si está en dos dimensiones, tiene que ser lateral. Bien. Entonces vamos a trabajar lo siguiente. Si esta condición se cumple, que las fuerzas externas sean iguales a cero, lo vamos a decir así teóricamente, prácticamente son despreciables, insisto en eso. Sí. No importa cómo sea el choque, en una dimensión, en dos dimensiones, elástico, inelástico, y toda la clasificación que se puede hacer de ellos, no importa, siempre se va a cumplir ¿cómo le llamamos a esa igualdad? Conservación de la cantidad de movimiento o conservación del momento lineal. Disculpe, ingeniero. Ya. No alcanzo a ver el símbolo sumatoria por ejemplo, durante el choque. Ese símbolo que tiene encerrado en un círculo, no alcanzo a ver qué significa. Ajá. Suma de fuerzas externas. O sea, la fuerza externa resultante igual a cero. Ok, muchas gracias. Le voy a pedir que las preguntas las hagamos al final, porque el video no debe de tener intervenciones de los estudiantes, sino que hasta que terminemos el tiempo, entonces va a haber oportunidad de preguntar, ¿verdad? Bien. ¿Esto qué significa? Que antes de la colisión, esta masa y esta masa, cada una posee su propia cantidad de movimiento. El producto de la masa por esta velocidad, el producto de esta masa por esta velocidad, nos da la cantidad de movimiento. De ninguna manera está diciendo que las cantidades de movimiento no van a cambiar, como no, entre las partículas cambian, pero la suma de las cantidades de movimiento antes de que colisionen y la suma de las cantidades de movimiento de las partículas después de que colisionan, eso es lo que es igual o constante. Igual o constante. Entonces, por ejemplo, acá, cuando tenemos esa expresión, nosotros la vamos a aplicar como tal, ¿verdad? En los choques. Es decir, yo puedo poner acá, por ejemplo, para el caso ese que yo he planteado, M1, B1 más M2, G2. ¿Verdad? Ahí tengo la suma de los productos MB antes de la colisión y después poner la suma de los productos MB después de la colisión.
Pero uno diría, bueno, ¿y cómo distingo el miembro izquierdo del miembro derecho? Sencillo. Lo vamos a poner ahí acá. Este es antes de la colisión. Y aquí le voy a poner F, después de la colisión. Cada una de las cantidades de movimiento puede verse afectada, ¿verdad? Pero lo que es igual acá es esta suma y esta suma, ¿verdad? Eso es lo que dice el principio para cualquier tipo de choque, siempre que la fuerza externa resultante sea igual a cero. Bien. El concepto de choque inelástico y de choque elástico. Entonces acá vamos a poner cuáles son las características que cumple cada uno de ellos. Hemos dicho que no importa cómo sea, el choque se cumple al principio de conservación. Entonces acá PI igual que F en ambos, no importa que sea inelástico o elástico. Si es elástico, se conserva la energía cinética antes y después del choque. La energía cinética acá. Ahí tengo yo dos características que nos permiten identificar físicamente el choque elástico en general. Pero cuando es inelástico, este KI es mayor que KF. Ahí tenemos disipación de energía cinética. Aquí hay disipación. Siempre KI va a ser mayor que KF, no puede ser al revés, ¿no? Entonces tenemos las características que nos permiten. Esto se da en cualquier tipo de choques, y estos son los choques elásticos, y estos son los inelásticos. Por supuesto que hay clasificaciones, ¿verdad? Hay una gran cantidad de choques que se pueden clasificar dentro de los elásticos, y hay una gran clasificación de los choques que se pueden considerar como inelásticos. Vamos a hablar, a darle como
preponderancia. A lo que sería el choque totalmente inelástico. Cuando colisionan los dos cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos permanecen juntos después del choque. Eso significa totalmente inelástico. Los cuerpos viajan juntos después del choque, ¿eh? Con una velocidad común, es decir, la velocidad de la partícula 1 después del choque y la velocidad de la partícula 2 después del choque es exactamente v, es común, es mismo, porque viajan juntos. Podemos tener un choque inelástico en donde las partículas se separan. Hay disipación de la energía, hay deformación de los objetos. Entonces, en el inelástico vamos a tener el caso de partículas que se separan. Por supuesto que cada una de esas partículas tiene deformaciones producto de la disipación de la energía cinética, ¿verdad? Que se transforma en otro tipo de energías, ¿verdad?
Bien, ahí lo que hemos representado, porque queremos plantear las ecuaciones de choques completamente inelástico, ¿verdad? Es el caso unidimensional, obviamente, ¿verdad? Es frontal. Entonces, tenemos acá unidimensional. Antes, dos partículas que van al encuentro, una de masa m1, otra de masa m2, ahí están representadas las velocidades, ¿no? Que posee velocidad 1, velocidad 2, antes de que colisionen, que es I. Durante la colisión, ahí aparecen las fuerzas. En este caso, como es inelástico, pues deforma los objetos, ¿verdad? Hay deformaciones ahí. Acordémonos que hay disipación de energía cinética, ¿verdad? Y luego, después del choque, yo he asumido que se van a mover en esa dirección, ¿verdad? O sea, tengo que asumirlo, bueno, tengo datos para decir no es esa. Entonces asumo que viajan juntos con una velocidad común. Pero la velocidad de la partícula 1 y la velocidad de la partícula 2 después del choque es igual a V, y así lo ponemos. Entonces podemos escribir lo siguiente. Conservación del momento lineal o cantidad de movimiento lineal. Decíamos que ese principio se cumple para todos los casos de choques, siempre y cuando la fuerza externa resultante sea igual a cero. Entonces planteamos eso. Esa es una expresión de tipo vectorial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el momento lineal es un vector. Y no siempre estoy obligado a trabajar escalarmente, ¿verdad? Entonces debo plantearlo vectorial. Ahora, ¿cómo distingo entre esto y esto? Antes de la colisión, después de la colisión. ¿Qué va a pasar acá? M1 ahí ya tengo derecho de poner V, porque ya puse allá en el esquema que V1F es igual a V2F igual a 1. De esas cosas que me interesan, conozco mucha información antes del choque, pero después del choque muchas veces me interesa conocer esa velocidad común. Entonces aquí puedo poner esa velocidad común. Esa es la velocidad común con que viajamos. Es una cuestión clásica, digamos, en este tipo de choques. Es una cuestión, digo, clásica en este tipo de choques. Esto lo podría resumir diciendo ¿qué es esto? Expelido. ¿Y qué es esto? La masa total. Esa es la masa del sistema. M mayúscula es M1 más M2. En ese caso. Ahora,
escalarmente. Escalarmente esto sería hay otras formas de ponerlo, ¿verdad? Digamos que digo yo escalarmente en X. Si yo lo dije ahí y lo especifico, tengo derecho a poner acá X. ¿No? Pero lo estoy poniendo para que no lo olvidemos. Porque a veces no lo señalamos escalarmente en X. Y al final, en forma escalar de X, que es la velocidad común, ¿verdad? Va a ser acá la masa total de I. Entonces puedo trabajar escalarmente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando trabaje vectorialmente? Tengo que usar vectores unitarios IJ. Unos serán positivos, otros serán negativos. Si trabajo escalarmente, ahí utilizo los signos para las velocidades. Recordémonos que la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, por ejemplo, acá, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda esta velocidad es negativa en el color escalar. Y acá hacia la derecha es positiva. El signo, cuando trabaja escalarmente, hay que colocárselo porque estamos trabajando como componentes escalares una cantidad vectorial. Ya eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Vamos al caso bidimensional.
Ese es un esquema para los choques bidimensionales totalmente inelásticos. Entonces, tenemos un par de ejes coordenados, X, Y. En muchos casos vamos a asociar esto al norte, al sur, este y oeste, ¿no? ¿Siempre va a ser así? No, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Entonces, tenemos dos partículas, una de masa M1, que viene con una velocidad v sub 1 a lo largo del eje X, una masa M2, que tiene una velocidad v sub 2 antes de que colisione en el eje Y. Al llegar al origen de coordenadas, ahí colisionan y viajan juntas con una velocidad común. Por supuesto que ese ángulo es importante. Allí, ese ángulo, no vayamos a pensar que está a la mitad del cuadrante, no, eso no está en escala. Ni sé cuánto es el ángulo, pero es un ángulo teta, ¿verdad? En forma vectorial, escribimos eso. Antes de la colisión, la suma de los momentos lineales de la masa 1 y de la masa 2 es igual a la masa del sistema por la velocidad común que tiene. Esa es la ecuación de cantidad de movimiento. Y luego podemos plantear escalarmente, ¿no? Escalarmente yo puedo plantear cuáles son las componentes antes y después del choque en X. Solo hay una. Es esta. Y esta es una componente que sería V o 0. En Y solo hay una. Es esta. Y esta componente es V 0 de teta. Entonces, realmente en X yo puedo poner esa expresión, porque solamente tengo esta componente en X y esta componente en X, antes y después del choque. Después analizo las componentes en Y. Entonces le pongo acá en Y. Entonces las componentes me permiten trabajar ese tipo de choques, ¿no? Perfectamente. O lo hago en forma escalar o lo hago en forma vectorial. Ahora, yo siempre sugiero que se trabaje vectorial cuando es factible hacerlo. Es decir, que las operaciones son cortas, que conozco bastante información. ¿Para qué? Para darle uso a los vectores. Y no, ¿cuándo los vamos a usar? Si siempre seguimos trabajando escalarmente. Vamos a llegar a las últimas unidades y no manejamos a veces correctamente los vectores unitarios. ¿Verdad? Y cuando hablamos de expresar las cantidades de vectores unitarios, ya sabemos que aquí está el vector
unitario I. Aquí está el vector unitario J positivo. Y aquí el vector completo. Entonces ya lo pongo en componentes, tengo una componente en X, tengo una componente en Y. Ese es el caso bidimensional. Vamos a tratar de desarrollar el choque elástico en una dimensión. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, el esquema pues ya lo habíamos manejado, ¿verdad? Pero no debo de suponer que ya no lo debo de hacer. Ahí dice choque elástico caso unidimensional, es decir, en una dimensión. Siempre estoy poniendo las tres observaciones, antes, durante y después, para que nos familiaricemos. Antes, dos partículas de masa M1 y M2 que van al encuentro chocan y luego se separan. Yo asumo esas direcciones, ¿verdad? Así de forma, digamos, teórica. ¿Qué vamos a hacer? Del choque elástico vamos a aplicar primero la conservación del momento lineal. Eso es lo primero que vamos a hacer. La cantidad de movimiento lineal o momento lineal antes de la colisión y después de la colisión son exactamente iguales. La suma. Entonces, escalarmente, aquí se mueve sobre una superficie horizontal. Entonces, escalarmente, yo puedo manejar esto como M1, M1,
puedo poner eso en forma escalar, ¿verdad? Como he dicho que estamos en la dirección del eje X, pues me voy a ahorrar ese subíndice X que complica la nomenclatura de alguna manera. Esta es la masa 1 y esta es la masa 1. Esta es la masa 2 y esta es la masa 2. En esa ecuación, por conveniencia, yo puedo agrupar la masa 1 de esa manera. Y la masa 2 y esa otra. Esa es una ecuación escalar. Que le vamos a llamar. Sí, ¿verdad? Esa es una ecuación escalar que va a ser útil para obtener otras ecuaciones. Resulta de que en el choque elástico se conserva la energía cinética. Entonces yo puedo plantear que KI es igual a F. Fíjense que eso que acabo de hacer, sumar las energías cinéticas antes de la colisión y sumar las energías cinéticas después de la colisión, lo repetimos porque eso es fácil para poner. Y luego le ponemos el ILF, ¿verdad? Este es I, este es 1 I, este es 2 I, este es F y este es F. La energía cinética es una cantidad escalar, ¿verdad? Entonces no le pongo escalarmente, ¿verdad? A la otra sí, porque es una cantidad vectorial. Aquí con esto de la energía cinética, yo puedo cancelar este dato, este y este. De tal manera que podría pensarse, bueno, voy a agrupar este M1 con este N1. Y voy a agrupar este N2 con este N2. Siguiendo la misma lógica que para la cantidad de movimiento o momento lineal. ¿Ya? Seguimos la misma lógica de agrupamiento. ¿Por qué? Porque queremos obtener ecuaciones que nos sirven. Si yo agrupo los términos N1 y los términos N2, esto es la masa 2. Sí. Yo he puesto ahí masa 2 de 2. Agrupando me va a quedar de esta manera.
Es decir, en el caso de la masa M1, paso de M1 para allá, me va a quedar B sub 1 cuadrado I menos B sub 1 cuadrado F. Entonces, la diferencia de cantidad de elevado al cuadrado lo expreso matemáticamente de esta manera, para hacer esa expresión más útil. Esto lo voy a cerrar acá. Yo tengo esta ecuación y tengo esta, ¿verdad? Esas dos ecuaciones me permiten relacionar esas dos ecuaciones importantes, una de conservación del momento lineal y otro de conservación de la energía cinética. Entonces, si yo divido esta ecuación entre esta, vamos a poner a esta 1 y a esta le voy a poner 2. Si nosotros algebraicamente hacemos eso, vamos a propiciar lo siguiente. Vamos a hacer eso. Porque este término se va a eliminar con este de acá. Y solo va a quedar esto. Este término se va a eliminar con este de acá. Solo me va a quedar este. Fíjense la reducción que hemos tenido al aplicar procesos algebraicos ordinarios. Entonces, ¿cómo leo eso? La suma de las velocidades de la partícula 1 antes y después del choque es igual a la suma de las velocidades de la partícula 2 antes y después del choque. Esta sería como una ecuación 3. Esta es como una ecuación 3. Resulta de que yo puedo ocupar, por supuesto que puedo ocupar esto, puedo ocupar esto, puedo ocupar esto. Así todas las ecuaciones son importantes. Pero si resumimos, aquí por ejemplo, ahí tenemos nosotros las cantidades antes de la colisión. Esas, por lo general, podemos tener información. Los vehículos cuando chocan tienen una velocidad con que iban. Entonces es una información que se puede conocer científicamente. Pero, ¿dónde están nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas en esa igualdad está acá, en las condiciones finales. Quiere decir que yo puedo perfectamente despejarme acá, por ejemplo, me subo un F. Ahí tengo una expresión en la velocidad de la partícula 1 después de que ha colisionado. Y aquí también puedo poner de su F. De su 2F, ¿cómo va a ser? De su 1I, de su 1F, menos. O sea que nosotros aislamos las velocidades de la partícula 1 y la partícula 2 después de que han colisionado. Quiero decirles que por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Nos estamos ahorrando algunos pasos ahí. Pero ustedes en el texto, ¿sí? Ahí pueden complementar
Yo pues tengo que resolver esas expresiones porque debo de plantear las ecuaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar este B1F y lo voy a sustituir acá. Después, en otro paso, voy a sustituir B2F y ¿a dónde lo voy a sustituir? Acá. ¿Cuál es la idea algebraica ahí? Que todo me quede en términos de B1F o de B2F, depende de lo que yo sustituya. Si sustituyo B2F acá, B2F está en función de B1F. Y este B1F, entonces ese es el que puedo calcular. Bien, vamos a hacer eso simbólicamente acá. Vale. Voy a agarrar esa expresión y voy a sustituir acá B1F. Bien, ahí podemos ver lo siguiente. M1 versus 1i más M2 versus 2i igual a M1, estoy sustituyendo versus 1f por esto, más M2 versus 2f. Observen que todo me queda en función de una sola velocidad después del choque. De ahí de esa expresión, surge, por supuesto que haciendo todo el álgebra, hay que hacer todo el álgebra, ¿verdad? Fíjense lo práctico que es esa expresión. La velocidad de la partícula 1 antes de que colisione decía que es una información que se puede obtener fácilmente. La velocidad antes del choque de la partícula 2 también. Las masas también. Las masas se conocen. La masa de los vehículos, de un camión. Si son esferas metálicas o de vidrio, en la balanza podemos determinar las masas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esa expresión es una forma práctica de predecir cómo podría ser una colisión antes de experimentar. Es decir, yo ya debo de conocer teóricamente qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que quiero comprobar. Porque todos los experimentos que hacemos son de verificación. No vamos a descubrir absolutamente nada. Son de verificación de algo que ya se ha estudiado y que está cimentado científicamente. Entonces, de igual manera, cuando sustituya
B sub 2F, todo me va a quedar en función de B sub 1F y voy a obtener otra expresión. Observemos ahí que todo me ha quedado en función de B1F. Esa es la idea de sustituir allí en esa expresión. Claro, hay que hacer todo el proceso algebraico para obtener una expresión parecida a esta, parecida. Es decir, estamos diciendo de dónde vienen las cosas. Bien, prácticamente ahí tenemos la expresión práctica de cómo determinar la velocidad de la partícula 1 después de que colisiona. Ahora, uno puede decir, bueno, y sobre eso voy a aplicar. Sí, pero ¿de dónde viene? Viene del principio de conservación del momento lineal y del principio de conservación de la energía cinética. Al final, estas son ecuaciones de predicción. Es decir, ahí puedo pensar yo en un momento dado, ¿qué pasa cuando las masas son iguales, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa cuando las masas son iguales? M1 menos M2 se me va a hacer 0. En la otra expresión, M2 menos M1 se me va a hacer 0. Y ya puedo yo ver cómo va a ser el resultado de las velocidades de la partícula 1, de la partícula 2, después de la colisión. O sea que la idea no es que cualquier problema de choque elástico en una dimensión para la cual son válidas, agarremos la fórmula y sin aplicar los principios físicos queremos resolver los problemas. No es esa la idea. La idea es que vean que de los principios físicos, conservación del momento lineal, conservación de la energía cinética, se pueden derivar estas expresiones que son prácticas. Y poder predecir cómo sería un choque. No esperar que suceda el choque, sino predecir cómo sería. ¿Verdad? Lo otro, yo puedo aplicar el principio de conservación del momento lineal, el principio de conservación de la energía cinética, ya con valores numéricos, ¿verdad? Resuelvo y me va a dar un resultado. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si en un momento dado yo no estoy seguro, aplico estas dos expresiones para choques elásticos en una dimensión. Y ahí me va a salir si lo que he hecho está bien o no está bien. Hay que aclarar que esas expresiones, pues, hay que saberlas utilizar. Lo otro es que en esas expresiones, la de B1F y B2F,
ahí hay que colocar a B1i y B2i el signo de la velocidad. Si va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Por qué? Porque esas son expresiones escalares. Y la velocidad no es un escalar, es un vector. Entonces las velocidades antes del choque deben de llevar su propio signo. Eso es básico. Lo debemos de saber desde que empezamos a ver la unidad de vectores, ¿verdad? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Ahí tenemos en forma, digamos, simplificada todas las expresiones útiles para trabajar choques elásticos en una dimensión. Si ustedes quieren complementar la parte algebraica, pues ahí está la bibliografía que yo he dado y ustedes pueden hacerlo perfectamente. Bien, vamos a terminar acá la parte teórica y luego vamos